Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. Amén. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a quienes ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Padre Celestial. Señor Dios, Hijo único, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. The Lord be with you. And And also also with you. Let us pray. Father in heaven, who at the baptism of Jesus in the river Jordan proclaimed him your beloved Son and anointed him with the Holy Spirit, grant that all who are baptized into his name may keep the covenant they have made and boldly confess him as Lord and Saviour, who with you and the Holy Spirit lives and reigns one God in glory everlasting. Amen. the first reading is from Acts. It happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus, and finding some disciples, he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" So they said to him, "We have not so much as heard whether there is a Holy Spirit." And he said to them, "Into what then were you baptized?" So they said, "Into John's baptism." Then Paul said, "John indeed baptized with the baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him who would come after him, that is Jesus Christ." When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. The word of the Lord. Thanks be to God. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Efeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyeran en él que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Era en total unos 12,000 hombres. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. The Holy Gospel of our Lord according to Mark. Glory to you, Lord Christ. John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission of sins. Then all of the land of Judah and those from Jerusalem went out to him, and were all baptized by him in the Jordan River, confessing their sins. Now John was clothed with camel's hair and with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. And he preached, saying, "There comes one after me who is mightier than I, whose sandal strap I am not worthy to stoop down and loose. I indeed baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit." It came to pass in those days that Jesus came from Nazareth to Galilee,
and was baptized by John in the Jordan. Immediately, coming up from the water, he saw the heavens parting and the Spirit descending upon him like a dove. Then a voice came from heaven, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased." Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él cuando confesaban sus pecados. Él los bautizaba en el Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y la llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que del cielo se abría y que del Espíritu bajaba sobre él en forma de paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Buenos días, como de costumbre, pues ya estamos en este domingo que estamos celebrando el bautizo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús viene a Juan para ser bautizado. Me imagino que Juan se quedó sorprendido al ver a Jesús que venía hacia él para recibir el bautizo. Juan estaba convencido de que era él mismo el que tenía que ser bautizado por Jesús y no Jesús por él. El bautismo de Juan era una llamada o un llamado al arrepentimiento con el fin de obtener el perdón de los pecados. Pero si Jesús era el Mesías, no tenía necesidad de arrepentirse ni necesidad de ser bautizado o de que sus pecados fueran perdonados. El bautismo de Juan no parecía aplicarle a Jesús en absoluto. Jesús vino a bautizarse solamente para que se cumplieran las profecías que estaban escritas. Cuando supo que Juan el Bautista estaba bautizando para la remisión de los pecados desde los primeros tiempos de la iglesia, los que pensaban o estaban confundidos sobre el hecho de Jesús que se sometiera al bautismo, pero había razones para que lo hiciera. Así como en la última cena Jesús nos dejó la institución de la Eucaristía, pues también de este modo Jesús nos decía que era necesario ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Jesús había estado esperando 30 años en Nazaret, cumpliendo fielmente las labores normales del hogar y del taller de carpintería. Todo ese tiempo sabía que había un mundo o que había venido al mundo para hacer el cumplimiento de su ley. Todo ese tiempo fue haciendo más y más, se fue haciendo más y más consciente, y su experiencia o su expectativa, el éxito de cualquier, vamos a decirle, cualquier empresa, viene a tomar determinaciones con la sabiduría con que se elige el momento de hacer una decisión. Y esta vez Jesús tenía que hacer una decisión. Esta vez Jesús tenía que tomar un camino. Esta vez Jesús tenía que llegar a donde estaba Juan, porque él sabía que su hora había llegado. Cuando Juan surge en el río Jordán bautizando,
Jesús sabía bien que su hora había llegado. Porque había de ser así. Había una razón tan sencilla y vital. Es un hecho que nunca en la historia antes de este hecho había tenido que bautizarse ningún judío. Los judíos conocían y usaban el bautismo, pero solamente para los que llegaban de vamos a decir, otra religión, de otra dominación. El bautismo era para los pecadores y ningún judío, óiganlo bien, ningún judío se consideraba pecador, ni se consideraba que era excluido de Dios por no recibir el bautismo. Por primera vez en la historia, los judíos reconocían su propio pecado y la necesidad de acercarse a Dios. Ese era el momento que Jesús había estado esperando con paciencia. El pueblo era consciente de su pecado y de su necesidad de acercarse al bautismo. Esta era la oportunidad y con su bautismo se identificó con la humanidad que era el Mesías, el enviado por Dios, que había venido a salvar al mundo del pecado. Dice el Evangelio que se oyó una voz que dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti estoy muy complacido contigo. Jesús en su bautismo recibió la confirmación que era sin duda el escogido de Dios, de que el camino que tenía delante lo conduciría a la cruz. En ese momento supo que estaba destinado a ser conquistador, pero que su conquista habría de lograrse con las armas del amor, con la arma de la paz, con el arma de la sabiduría. En ese momento se le pusieron delante lo que era una misión, como la única forma en que habría de cumplirla. Dios nos dejó ese mandato y es por eso que nosotros también nos bautizamos, o cuando somos pequeños nuestros padres y compadrinos vienen y nos bautizan, porque fue el ejemplo más grande que nuestro Señor nos dejó. Al recibir el bautizo de Juan, supo que había llegado su hora y había llegado el momento de asumir su obra. Juan nos muestra a Jesús llegada su hora y había llegado el momento de asumir su obra. Juan nos muestra a Jesús identificándose con un pueblo que buscaba a Dios como nunca antes. En ese momento nos muestra a Jesús dándose cuenta de que Él era sin duda el escogido, el Hijo de Dios, pero que el camino de la victoria sería pasar por la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Muchas veces cuando tenemos una visión, el problema inmediato es cómo hacer realidad aquella visión que tenemos. ¿Cuáles son los métodos y los pasos que debemos seguir? Tenemos que pensar bien en las cosas antes de dar un paso para poder ver nuestros sueños realizados. Jesús tendría que pensar, Jesús tuvo que decidir cuál era la mejor forma para seguir su camino. No era fácil para Jesús la misión que Dios le había encomendado. Ese era el problema con que se enfrentaba Jesús. Había venido a conducir a la humanidad que el Padre le había encomendado. ¿Cómo habría de hacerlo? ¿Cómo tenía que hacerlo? ¿Qué método tendría que seguir? ¿El del conquistador poderoso
o el del amor sacrificial? Ese era el problema con que se enfrentaba Jesús en sus tentaciones. Se le había encomendado una labor. ¿Qué método habría de seguir para cumplir la misión que Dios le había encomendado, para llevar a cabo esa misión? La colecta también nos da un poco de esperanza, porque dice, Padre Celestial, que en el bautismo de Jesús en el río Jordán, le proclamaste tu Hijo amado y le ungiste con el Espíritu Santo. Pidámosle que nos conceda a todos los que somos bautizados en su nombre, que guardemos el pacto que han hecho y le confesemos también cada uno de nosotros como nuestro Señor y Salvador. Amén. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall bear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, now come on down. Oh, fathers, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, don't you wanna come down? Come on, mothers, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation, he came down from heaven. By the power of the Holy Spirit, he became incarnate from the Virgin Mary, and was made man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. On the third day he rose again, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven,
and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy, Catholic, and apostolic church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. The prayers of the people. Let us pray for the church and the world. Grant, Almighty God, that all who confess your name may be united in your truth, live together in your love, and reveal your glory in the world. Lord, in your mercy, Hear our prayer. guide the people of this land and of all nations in the ways of justice and peace, that we may honor one another and serve the common good. Lord, in your mercy, Hear our prayer. give us all a reverence for the earth as your own creation, that we may use its resources rightly in the service of others and to your honor and glory. Lord, in your mercy, Hear our prayer. bless all whose lives are closely linked with ours, and grant that we may serve Christ in them and love one another as he loves us. Lord, in your mercy, Hear our prayer. bless all whose lives are closely linked with ours, and grant that we may serve Christ in them and love one another as he loves us. Lord, in your mercy, Hear our prayer. comfort and heal all those who suffer in body, mind, or spirit. Give them courage and hope in their troubles, and bring them the joy of your salvation. We especially pray for Jackson, Tom, Michael, Stephanie, Marnie, Jody, Rachel, Sup, Stephen, Chad, Liza, Barbara, Sharon, Robert, Tori, Alice, Diane, Betty, Catherine, Chad, Vern, Jackie, Larry, Roy, Reuben, Diane, Phil, and Rafe. María Guadalupe, Nati, Leti, Jessica, Eva, Señora Alicia, Doña Lidia, Don José, Jesús, Becky Green, Señor Adrián, Mikey, Marisela, Alex, Nina, Iván, Omar, Rosa, Araceli, Cristina, Rosa Moreno, Maribel, Maggie, Lorena, Chela, Alberto, Nicole, Alejandro Reyes, Lupe, Marisol, Cristina, Claudia. We commend to your mercy all who have died, that your will for them will be fulfilled, and we pray that we may share with all your saints in your eternal kingdom. Lord, in your mercy, Hear our prayer. let us pray for our own needs and those of others. Pray for all the first responders. Pray for all the people that are traveling. Almighty Father, we offer you these our prayers, praying that you will respond to our prayers as is best for each one of us. Help us to know your love in all that we do and all that we say. In Jesus' name, amen. Let us confess our sins against God and our neighbor. Most Merciful God, we confess that we have sinned against you in thought, word, and deed, by what we have done and by what we have left undone. We have not loved you with our whole heart. We have not loved our neighbors as ourselves. We are truly sorry, and we humbly repent. For the sake of your Son, Jesus Christ, have mercy on us and forgive us.
that we may delight in your will and walk in your ways, to the glory of your name. Amen. Almighty God, have mercy on you, forgive you all your sins through our Lord Jesus Christ, strengthen you in all goodness, and by the power of the Holy Spirit, keep you in eternal life. Amen. The peace of the Lord be always with you. And also with you. Walk in love as Christ has loved us and gave himself for us, an offering and sacrifice to God. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu Elevemos los corazones. los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. It is right and good and joyful things, always and everywhere to give thanks to you, Father Almighty, Creator of heaven and earth. Because in the mercy of the world made flesh, you have caused a new light to shine in our hearts, to give the knowledge of your glory and the face of your Son, Jesus Christ, O Lord. Por tanto, te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, que proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Holy and gracious Father, and your infinite love, you made us for yourself. And when we have fallen into sin and become injustice to evil and death, you in your mercy sent Jesus Christ, your only Son and eternal Son, to share in our human nature, to live and die as one of us, to reconcile us to you, the God and Father of all. He stretched out his arms upon the cross and offered himself in obedience to your will, a perfect sacrifice for the whole world. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío.
Después de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias se lo entregó y dijo, beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Therefore we proclaim the mystery of faith. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. We celebrate the memorial or the redemption of Father and this sacrifice of praise and thanksgiving. Recalling his death, resurrection, and ascension, we offer you these gifts. Sanctified with your Holy Spirit. Y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en Él que no tiene fin. Santifícanos también para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día postrero llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. All this we ask through your Son, Jesus Christ, by him and with him and in him and the unity of the Holy Spirit, we honor and glory, Almighty Father, now and forever. Amen. Amen. And now, as our Savior Christ has taught us, we are bold to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Aleluya, Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Celebremos las fiestas. Aleluya. Los dones de Dios para el pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes y aliméntense de él en sus corazones por fe y con agradecimiento. El cuerpo de Cristo anda al cielo. Amen. El cuerpo de Cristo anda al cielo. Let us pray. Eternal God, Heavenly Father, you have graciously accepted us as living members of your Son, our Saviour, Jesus Christ, and you have fed us with spiritual food in the sacrament of his body and blood. Send us now into the world in peace, and grant us strength and courage to love and serve you with gladness and singleness of heart, through Christ our Lord. Amen. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, mantiene sus corazones y mentes en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con ustedes y more en ustedes ahora y siempre. Amén. Amen. Go in peace to love and serve the Lord.
Thanks be to God.